En 1991, levantamos la persiana con un reto: dejar de ser esa ciudad que podía visitarse en 3 horas. Hoy se quedan 3 días y se van con ganas de más. En esta travesía, los números también acompañan. La demanda turística en Valencia ha crecido un 650% de forma sostenible. Ahí es nada. También fue en nuestros comienzos, cuando abrimos el primer mostrador. ¿Suficiente? Spoiler, no. Por eso en 2026 abriremos la 6ª oficina. Sin la apuesta de todo el sector, nada habría sido posible. Como muestra, un botón, hoy hay más de 200 hoteles en la ciudad que generan 3.000 empleos directos. En este tiempo también nos han reconocido 5 patrimonios UNESCO, porque somos una ciudad de cultura, y aún queremos más. Vamos a por Sorolla, Valdés, Alfaro. En el 96 lanzamos la web. Hoy somos referente para 20 millones de usuarios, y nos cita hasta la IA. En paralelo, con cada nueva sede y proyecto, en estos 35 años han ido naciendo nuevas razones para enamorarse de Valencia, que todo el mérito no iba a ser nuestro. En lo que sí nos hemos empeñado es en que el mundo nos conociera. Allá por el año 2000 atendíamos a una docena de prescriptores. Hoy son centenares. Hasta en Times Square hemos estado. En innovación tampoco nos damos tregua. Nuestra Valencia Theories Card se dispensa ya en 20 kioscos 24 horas y estamos a un pasito de digitalizarla. También en estos años nos hemos consagrado como destino saludable y deportivo. ¿Alguien se atreve a retarnos? Valencia Cuina Oberta ha servido miles y miles de menús, pero es mucho más que eso. Junto con Festín y el World Paella Day, promocionamos nuestra despensa del Mediterráneo. También hemos pasado de contar Valencia en persona a colarnos diariamente en las pantallas de 500.000 de viajeros. Y eso que somos del 91. Y si la montaña no va a Valencia, pues ponemos un vuelo. Mucho hemos trabajado en estos años la conectividad, con resultados como el vuelo a Montreal. Cuando Valencia ya era conocida en el mundo, avanzamos en segmentación y organización de la oferta. Gobernanza y colaboración para cultura, gastronomía, sports, shopping, health. ¿Que por qué no mencionamos el MICE? Fue nuestro primogénito, o deberíamos decir progenitor. En 1991 el Convention Bureau fue nuestro germen. Nacimos de él, y desde entonces va como un tiro. Y en el 22 llegaron nuevos reconocimientos. La UNESCO nos nombró ciudad creativa y la Comisión Europea reconoció nuestras buenas prácticas en turismo. Y en esas seguimos. Ser capital verde europea no fue una meta, sino una forma de hacer las cosas. Hoy ponemos al ciudadano en el centro, porque no hay mejor destino que aquel en el que todos queremos vivir. Valencia, mejor esta vida. De promociones a gestionar, los destinos urbanos afrontan nuevos retos y nuestra fundación evoluciona hacia un DMO de última generación, más estratégico, más conectado y mejor preparado para el futuro. 35 años. Valencia y nuestra fundación han cambiado, pero su esencia sigue intacta. Seguimos siendo un destino que respira alma mediterránea. Hoy somos más prósperos, más visibles, igualmente auténticos. 4 logos después, nuestra marca sigue enamorando al mundo. ¿Y lo que nos queda? Porque el viaje continúa.